Hola, mi nombre es David Burgos, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD y para este curso de antropología pues se nos ha solicitado que realicemos una exposición con base en una lectura anteriormente pues dada. Y para empezar pues tenemos que definir el concepto de cultura. Entonces podemos decir que la cultura pues es ese conjunto de normas, ideas, comportamientos, parámetros que están establecidos en una sociedad, en una comunidad y que los individuos o los miembros de la misma, de la sociedad, de esa comunidad, pues adoptan como propios. Entonces, además, estos comportamientos, estos parámetros, estas ideas, estas normas se transmiten de generación en generación y entonces así pues se forma como esta cultura propia de una comunidad o de una sociedad. Ahora en la lectura se nos menciona que la cultura es aprendida, es decir, que la cultura no viene en los genes, sino que se puede aprender, se pueden aprender esos comportamientos, estos parámetros, las formas de reaccionar ante diferentes situaciones muy propias de una comunidad, pues la cultura se aprende y a este proceso se le conoce como enculturamiento. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, pues la cultura no viene en los genes, sino que se aprende, bien sea de forma intencional, cuando se enseña, cuando se transmite, cuando se define y se muestra cómo se debe actuar, estos parámetros se enseñan y asimismo también pues la cultura es aprendida por observación, cuando se mira o se observa cómo reacciona la gente ante las diferentes situaciones o cuáles son los parámetros o cuáles son las costumbres y se aprende pues también por observación. Para los antropólogos hay que decir pues que efectivamente la cultura o el estudio de la cultura de una sociedad pues es bastante importante, puesto que le permite analizar precisamente todos estos comportamientos, estas normas, estos parámetros, las costumbres, cómo se desenvuelven estos individuos en cierta sociedad o en cierta comunidad y asimismo pues poder analizar también cómo se desenvuelven las personas en otras sociedades o en otras comunidades, porque entendemos entonces que es la cultura, si bien es propia o puede ser propia de cierta comunidad, de ciertas sociedades, pues hay algunos parámetros culturales también que son, por así decirlo, universales, que como que todas las personas manejamos esos mismos parámetros indistintamente del lugar o de la sociedad a la que se pertenezca. Pero obviamente pues existen ya dentro de una comunidad o de una sociedad pues unos parámetros muy específicos y propios de esta comunidad. Entonces todos estos aspectos pues los puede analizar un antropólogo gracias a la cultura. Ya hablando un poco más de mi comunidad, bueno, yo soy de la ciudad de Pasto, entonces ahí puedo rescatar pues algunos aspectos principales en torno a estos rasgos culturales principales de la sociedad pastusa, que pueden ser, por ejemplo, nuestra mayor expresión, que es el Carnaval de Negros y Blancos, la mayor expresión cultural de Nariño, de San Juan de Pasto, los carnavales, los platos típicos, la comida, el cuy, que no es algo muy común en otras sociedades o en otras comunidades, pero pues que en Pasto sí. Y puedo hablar también de otra comunidad en la cual yo me desenvuelvo, que es la comunidad de personas sordas, y esta sí es a nivel nacional. La comunidad de personas sordas o con discapacidad auditiva, más allá de un enfoque clínico, han querido definirse a través de un enfoque socioantropológico y es aquí donde entonces ellos manifiestan y defienden que tienen su propia cultura, ellos tienen su propio humor, sus chistes, no los entendemos nosotros como personas oyentes cuando ellos sí presentan sus propios rasgos culturales y todo esto gira en torno al idioma que ellos manejan, que es la lengua de señas, una lengua con sus características gramaticales o con sus parámetros gramaticales muy propios y entonces ellos también tienen unas manifestaciones culturales muy propias de su comunidad, es decir, son un poco más cercanos, son un poco más abiertos a hacerte preguntas que quizás nosotros como personas que no somos sordas, que no pertenecemos a esa cultura, no las haríamos de primerazo. Ellos no tienen ningún inconveniente en hacerte una pregunta quizás un poco personal al primer momento de conocerte. Entonces son expresiones culturales pues muy propias de su comunidad. Y bueno, definitivamente en mi formación como comunicador social, pues la cultura es bastante importante, la antropología también, porque pues esto me permite analizar los comportamientos de las diferentes personas, cómo se comunican y asimismo pues uno puede transmitir una comunicación asertiva a cada tipo de sociedad. Gracias.